sesión o debate que en este caso organiza PENCAL con la colaboración de la Dirección General de la Vivienda de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Hoy, 10 de septiembre, estamos en la localidad de Mayorga y después de haber estado en Castrojeriz el pasado 10 de julio hablando de diversificación de la economía rural y de Europa en relación al despoblamiento, bueno, pues hoy nos toca hablar de dos aspectos que consideramos que son también muy interesantes, o más que aspectos, dos perspectivas para observar y debatir y analizar el reto demográfico, en este caso en el medio rural en Castilla y León. Yo voy a presentar de manera rápida a las personas que me acompañan en el coloquio de hoy, pero sí que previamente me gustaría en este caso agradecer a David de la Viuda, alcalde de Mayorga, bueno, pues, no solo su presencia en esta inauguración, sino también pues, la facilidad y la colaboración a la hora de poner a disposición nuestro, bueno, pues, todas estas instalaciones y la colaboración prestada. También sí que me gustaría agradecer a José Andrés García Moro, presidente de PENCAL y presidente del Grupo de Adhesión Local ADI Valladolid Norte. Estamos en el territorio de ADI Valladolid Norte, también su presencia y su colaboración. Antes de dar paso a la ponencia que podríamos decir marco, que va a englobar un poco el enfoque de cómo vemos o cómo podemos analizar y posteriormente debatir el despoblamiento desde la perspectiva de la actividad primaria, voy a presentar a las personas que me acompañan. Jerónimo Lozano, gerente de Ucacil. Luego tenemos desde el punto de vista o desde la perspectiva forestal, entendiendo que la actividad forestal es una actividad que se engloba dentro del sector primario, a Antonio Fonseca, director de Trasel y Aromáticas del Duero. Buenos días y bienvenido, Antonio. Buenos días y bienvenido, Jerónimo, que no te he dicho nada. Tenemos a Raquel Iglesias, representante de Asaja Valladolid. Raquel, buenos días. Hola, buenos días. Y luego tenemos también con nosotros Moisés de la Fuente Fernández, presidente de la Cámara Agraria Provincial de Valladolid. Buenos días, Moisés. Hola, buenos días. Bueno, hecha esta presentación, vamos a pasar directamente a la intervención, a la conferencia marco, que la vamos a hacer por Zoom. Vamos a ver si tenemos ya al ponente. Le teníamos. Bueno. Un segundito, le teníamos, pero nos ha... Vamos a esperar un poquitín. Si no, en este tiempo de espera, vamos a preguntar a los dos anfitriones, en este caso al alcalde, José Andrés, que nos hagáis pues, una pequeña presentación, un poco, o como veis, desde un aspecto global, la cuestión del despoblamiento, quizás desde una perspectiva mucho más local del municipio. Sí, bueno, pues en primer lugar daros las gracias por venir, tanto a PENCAL como a la Junta de Castilla y León por estas iniciativas. Y bueno, encantados de recibiros aquí en Mayorga, en Tierra de Campos. Como bien has dicho, podemos llegar a decir que somos a lo mejor la cabeza de comarca, pero al final todos somos comarca. Tierra de Campos vive un gran problema, que es a lo que aquí estamos, que es la despoblación, mancharse la gente de la ciudad, el que la población sea muy mayor. Bueno, pues yo creo que todo este tipo de debates, de mesas redondas, todo lo que podamos llegar a que la gente conozca más el medio rural, que eso parece que solo se quedan con que es el sitio de la despoblación, el sitio que no hay que ir y el sitio que hay que ir a quejarse en verano, podríamos decirlo así. Y no, durante el año también se puede vivir. Durante el año se puede vivir y no es una realidad. Y creo que lo fundamental de estas cosas es poder exportar lo que el medio rural tiene, y pues agradecido de que estéis todos aquí y que salga esto muy bien y que nos sirva a todos de refuerzo. Muchas gracias. David nos ha presentado su perspectiva desde un punto de vista local de este municipio, del municipio de Mayorga, que es cabecera de comarca, que está dentro de Tierra de Campos, que es uno de los territorios o comarca natural de Castilla y León, que en cierta medida más ha sufrido el proceso de despoblación. Pero luego también contamos con José Andrés. ¿Verdad? Me está llamando es Jorge. No, Jorge.
Estos propios. Esta segunda, no se ve bien. Estos son los que son más de pie. Gracias. Bueno, pues Andrés, como decíamos anteriormente, David es de la perspectiva local, tuvo presidente del grupo de acción local de Valladolid Norte. ¿Qué opinión nos das? Bueno, primero es agradecer a David este lugar que nos ha acogido aquí para poder celebrar hoy esta debate, esta reunión, ¿no? Mira, Tierra de Campos en general, yo creo que se puede presentar, se puede definir en Mallorca en particular. Yo siempre he puesto de ejemplo, cuando hablábamos del poblamiento, la capacidad que ha tenido Mallorca de mantener un nivel poblacional a lo largo del tiempo envidiable, ¿no? Estaba con 2.000 habitantes, pero es que estaba así desde los últimos 80, 90 años. ¿En base a qué? En base a 16.000 hectáreas que tiene el término municipal. Y así en general Tierra de Campos. ¿Qué ocurre? Que a raíz de la entrada de la política agraria comunitaria, a raíz de planes de incorporación de jóvenes, desde mi punto de vista había que afinarlos mejor y calcular lo que es el impacto demográfico que tienen esos planes, porque muchas veces el pedir que uno de nuestros jóvenes coja la chequera y vaya y le quite las tierras a otro para tener más, lo único que hace es empobrecer demográficamente el territorio. Y ahí sí que hay que echar un puertas paces. Tierra de Campos, yo creo que es el mejor escenario para analizar lo que es la demografía como derivada de una política agraria que en definitiva es la que nos ha traído hasta aquí, y Mallorca es el caso. Mallorca es un municipio que dentro de lo que se va a tocar, las temáticas que se tocan aquí, tuvo una estabilidad importantísima, ha tenido una diversificación también muy importante, porque muchos jóvenes en Mallorca que sabían, pues buscaban la vida profesionalmente, como electricistas, como fontaneros, como mecánicos. Es decir, había una diversificación que tampoco la ha habido en nuestros territorios. Tengo aquí Zoom. Uy, ahora veo, ahora oigo. Uy, ahora os veo por Zoom. Ha venido a la decadencia, a pesar Sí. de que en un momento determinado de inmigración, después se tratará, fue aquí. ¿Quieres que me quede aquí en Zoom? 500 personas regresadas, Vale. mayoritariamente el 90% de Bulgaria. Y aún así, en aquel momento Mallorca, Sí, pero ahora oigo a José Andrés hablar. hace Sí. 21 años, Lo oigo. tenía 2.000 habitantes y hoy tiene Me quedo aquí entonces. 450. Venga, Luego, venga. hay que analizar. Hay Venga, que analizar gracias. profundamente, luego. porque con esa deriva, la línea de tendencia la podemos sacar fácilmente. Podemos sacar esa línea de tendencia y ver con exactitud el día y la hora que cerraremos. Por eso yo creo que son jornadas importantes, porque cada propuesto, más que en otras provincias, para poder ver de forma poliédrica la situación en todos los territorios, poderlos analizar y poder presentar a quienes nos han apoyado, Junta de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial, un estudio, yo creo que tanto, consensuado y analizado. Allá la CBMI. Bueno, mientras vemos que vamos resolviendo los problemas técnicos, yo, si os parece, voy a pasar una primera ronda de intervenciones de manera muy breve, para que os presentéis. Es un poco de manera muy somera cuál es podemos decir, vuestra perspectiva o vuestra entrada en el sector primario, y hacer pues un muy breve análisis desde un punto de vista general de lo que supone el despoblamiento
en el sector, o podríamos decir en el prisma que estamos hoy tratando, que es el tema de la actividad primaria. Moisés. Sí, bueno, mi nombre es Moisés de la Fuente, soy presidente de la Cámara Agraria Provincial y yo lo que veo, el tema de la despoblación es un problema gordo y difícil de achacar. El punto de partida es de que para dinamizar que aquí la gente se quede, hace falta rentabilidad en el sector. Mientras no haya rentabilidad en el sector, no vamos a tener relevo generacional y vamos a aumentar los problemas que ahora tenemos. El tema, bueno, me parece que se va a tratar luego el tema de la inmigración. El tema de la inmigración regulada yo creo que es importante y necesaria porque hay alguna parte del sector que no tiene mano de obra y solo podemos recurrir a la inmigración. Entonces, evidentemente, hay que regularlo y hay que, las administraciones tienen que apoyar, ponernos el hombro para que de alguna manera esto sea rentable, no pongan tanta burocracia y bueno, después debatiremos. Bueno, yo creo que como ya tenemos a Jorge. Jorge, buenos días, ¿qué tal estás? Jorge. Te vemos, pero no te oímos. Jorge, háblanos. Yo no sé si Jorge nos ve. Bueno, mientras consigue, bueno, tenemos imagen. Yo creo que el próximo reto va a ser el podernos oír. Mientras tanto, Raquel Iglesias, danos así una primera pincelada. Ya nos oye. ¿Ahora nos oyes, Jorge? Ahora sí, lo soy. Nosotros no te oímos. Vamos a intentar resolver, pero mientras tanto, Raquel. Bueno, buenos días, yo soy Raquel Iglesias. Yo trabajo en la oficina de Asaja Valladolid Femenina de Río Seco, otra cabeza de comarca cercana a Mayorga. Y día a día pues tengo relación con el sector primario, agricultores, ganaderos. La población, fijar población aquí es un poco complicado. No hay mano de obra. Y no puedes decir a la gente dónde quiere vivir tampoco. Entonces, ¿cómo poder mejorarlo? Pues yo creo que lo que ha dicho José Andrés antes de los expedientes, las incorporaciones de jóvenes, habría que darles una vuelta. Y si en las cabezas de comarca se pudiese conseguir de alguna manera más regadío, por ejemplo, eso haría que se fijase más población. Pero todo choca con la falta de mano de obra. Entonces, bueno, es un debate muy extenso y yo lo veo complicado, las cosas como son. Gracias, Raquel. Vamos a volver a hacer otra intentona, a ver si conseguimos que Jorge nos escuche. Jorge, ¿nos escuchas? Vale. Él dice que nos escucha, pero nosotros no le escuchamos. Pues no sé. Bueno, Jorge, si nos oyes, yo voy a ir dando paso a los diferentes participantes hasta que consigamos poderte oír, ¿de acuerdo? Bueno, en todo caso, como nos oyes, te damos las gracias, en todo caso, que sabemos que andas muy ocupado con el tema de los incendios en la consejería, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos resolver este problemilla. Bueno. Gente hablando, a ver si en algún momento sabes. Bueno, seguimos y tenemos otra perspectiva de la actividad primaria, que es la actividad, podríamos decir, forestal, en su término más amplio. Para darnos esta perspectiva o este enfoque, tenemos a Antonio Fonseca. Así que, Antonio, cuando quieras.
Hola, buenos días. Pues mi nombre es Antonio Fonseca, claro, soy gerente de un par de empresas forestales, una que se llama Trase y otra que se llama Biomasas del Duero, y por una parte nos dedicamos a los servicios forestales, pues a la cobertura de administración en todo lo que es el monte, el territorio forestal. Estamos muy bien representados por la parte agrícola, y lo que pasa en el resto del territorio de Castilla y León, el territorio forestal, pues es que no hay gente. Y muchas veces, pues claro, ¿por qué no hay gente? Pues porque no hay inversiones. Entonces, claro, yo la gran reivindicación que voy a tratar de manifestar aquí, pues es que para que la gente se pueda asentar en los territorios forestales, en las comarcas naturales, pues tiene que haber inversiones. Yo me dedico mucho al tema de incendios, al tema de los tratamientos silvícolas, al tema de la biomasa como uso energético. Nos dedicamos a cortar madera y efectivamente pues en las zonas no hay gente, la gente no quiere trabajar, necesitamos mano de obra de fuera. Y un poquito la reivindicación que os voy a tratar de manifestar es que de mis 25 trabajadores aproximadamente que tengo de manera directa y otros 10 de manera indirecta, pues viven en las comarcas naturales donde más o menos trabajan. Yo tengo una zona muy empleada de trabajo en Alcañices y la gente vive en Alcañices y vive en esas zonas. ¿Por qué? Porque hay trabajo, porque tienen trabajo. Entonces eso es para mí un poco el motivo un poco fundamental, ¿no? Que haya inversiones, ¿no? Bueno, de momento lo dejo aquí y luego seguiré un poquito. Pues, muy bien, Antonio, muchas gracias. Y luego tenemos un cuarto enfoque, que en el caso concreto del medio rural de Castilla y León es muy importante, que es la perspectiva de las cooperativas, de las cooperativas que están en el medio rural de Castilla y León. Para darnos ese enfoque tenemos a Jerónimo Lozano, que es el director del CACIL, y una primera reflexión, Jerónimo. Sí, pues buenos días y agradeceros la invitación y felicitaros por la realización de esta jornada, ¿no? Bueno, nosotros agrupamos a unas 130 cooperativas dentro de todo el territorio de Castilla y León, de distintos sectores, y con unas 35.000 familias, 40.000 familias, agricultores y ganaderos, y sí que somos muy conscientes del problema del despoblamiento, de la falta de mano de obra. Nos cuesta también encontrar muchos trabajadores para estas cooperativas, y nos cuesta también encontrar gente titulada, ingenieros y veterinarios, que estén dispuestos a ir a estos pueblos. Esto de la despoblación, yo procedo de un pueblo que en los años 60 tenía unos 300 habitantes, tenía 2 escuelas con 40 niños cada una de ellas, allí vivía el médico, el cura, los maestros, el secretario, etcétera, etcétera. Tenía 3 bares, 2 tiendas, y a la vuelta de este tiempo, pues apenas llega a los 100 habitantes, no hay escuela, hay 2 o 3 niños que bajan a otro pueblo, que les llevan a otro pueblo, han desaparecido los bares, las tiendas. De los 70 agricultores más o menos que había, quedan 15, en 10 años serán 3, y los 7 rebaños de ovejas que había han desaparecido totalmente, igual, con lo cual es un problema grave y un problema a tener en cuenta. Y no nos engañemos, luego en el debate entraremos, pero la despoblación no la va a solucionar con carácter general el sector agropecuario. Aunque no sea políticamente correcto, yo digo que en el sector agrario hay el relevo generacional necesario. Hasta ahora en Castilla y León no se ha dejado una tierra de sembrar, lo que pasa es que estamos con explotaciones cada vez más dimensionadas, con más tecnología, con agricultores mucho más formados, y esa es la situación. Puede venir un poco mano de obra o gente de los pueblos, fundamentalmente con los regadíos y con la ganadería intensiva. Sí que en la ganadería sí que asistimos a un problema mucho más grave, porque sí que es verdad, y concretamente en el sector del ovino hemos perdido explotaciones, hemos perdido producción de leche, hemos perdido cabezas de ganado. Entonces es un problema muy grave. Yo luego sí que apuntaré una serie de medidas que consideramos nosotros que pueden contribuir a frenar esa despoblación. Pero vamos, como primera pincelada ya apunto esto. Gracias Jerónimo. Vamos a hacer una nueva intentona con Jorge. Jorge, nos sigues oyendo, ¿verdad? Háblanos, manifiéstate. Sí, os oigo. Ahora parece que te oímos.
Os oigo muy bien. Ah, algo ha cambiado porque veo un tal Víctor, que no sé si eres... Jorge sí que se le oye y... Entonces, ¿me oís? ¿Me oís? Ahora mejor. A ver, ¿Me oís o no me oís? mira, Vale, pues... Jorge, ponle el micro. Sí, Ahora, Jorge, sí, te escucho. te vamos a poner un micro y Sí. cuando quieras, a ver si se oye. Espera un momentito. Vale. Jorge, háblanos. Pues buenos días a todos. ¿No me escucháis? Ahora te escuchamos. Vale. Disculpad. Antes de que... Se acopla con todo esto. Ahora. No. José Andrés, dile por favor por el micrófono. ¿No me oís? Que empiece, que sí. No, por el micrófono tuyo. Jorge, Sí. a ver qué podemos ver. Bueno, complicado y, bueno, pues esta es una prueba más de esa desconexión que existe en el mundo rural y por lo tanto, bueno, pues estamos sufriendo. Yo disculparme que no pueda estar con vosotros. También quiero, de alguna manera, pues no me parece ahora muy práctico que yo tenía preparada una serie de datos y una serie de información que transmitiros. Escuchándoos, desde que he podido conectarme os he escuchado, bueno, pues debo decir que me apetecería más estar allí en el debate que haciendo una primera presentación. Y bueno, pues creo que voy a dar algunos mensajes ya más generales, primero porque ya voy con un cierto retraso. Tengo otra reunión ahora en breve. Quiero que sepáis que no estoy en la oficina, estoy en las Cortes porque pues, en estas últimas, sabéis, este último mes de agosto ha sido un mes de agosto terrorífico, con muchos incendios y estamos intentando a través de diferentes medidas apoyar en la medida de nuestras posibilidades la recuperación de las zonas ganaderas afectadas fundamentalmente de estos incendios, ¿no? Sí que me gustaría que si alguien me puede mandar por chat que me estáis escuchando, pues también me reconforta porque no sé si me estáis escuchando o si me escucháis bien. Creo que no es oportuno que os hable de lo que había preparado porque son muchos datos, pero sí que os voy a decir las ideas generales que quería reportar de cada uno de los capítulos que quería repasar con vosotros. Vale, me alegro. Alguien me dice que se me escucha. Los traía unos primeros datos de demografía. Bueno, creo que todos los que estáis allí presentes conocéis la situación de Castilla y León, pero yo me había preocupado ayer por la tarde-noche de hacer una comparativa con otras comunidades autónomas, ¿no? Y bueno, pues lo que ya conocemos, quizás darlo con datos. Y ya lo conocéis. La conclusión es, tenemos muchos municipios muy pequeños en tamaño, con una gran superficie y algo muy importante, muy dispersos, muy dispersos. Y ahí lideramos todos los índices que queráis incorporar, pero esto nos hace diferentes, diferentes con otras comunidades autónomas en este sentido. No he metido los índices de despoblación, que casi para las comunidades autónomas que tenemos esa dispersión, aunque vuelvo a insistir, la nuestra es la que lidera esa dispersión, quiero usar la palabra dispersión, y obviamente la despoblación, que es el tema que hoy os trae aquí. Pero hay otro dato. Yo empecé también a hacer otros cálculos y, bueno, sabéis que Castilla y León, el potencial agrícola, el del sector primario, no meto a la industria alimentaria, es el doble que España y a veces el 5 veces más que muchos países europeos o que la media europea. Esto quiere decir que somos una potencia agrícola y ganadera. O sea, lideramos en un porcentaje de esa producción del valor del PIB que tiene los países y las comunidades, lideramos con unos competidores en términos
relativo somos los líderes, pues, con ese porcentaje multiplicando la media europea y la media nacional, pero en valores absolutos tenemos dos grandes competidores, perdonadme por usar siempre un ranking, y nos supera en valor, en riqueza creada por el sector primario, Andalucía y Cataluña, ¿vale? ¿Y cuál es la primera conclusión que sacaba? Y no quiero tampoco alargarme. Bueno, pues que si dividimos la producción, el valor bruto, el valor del Producto Interior Bruto agrario entre la población, nos daremos cuenta que pues Andalucía tiene 8 millones de habitantes y Cataluña tiene pues 6 millones de habitantes, 5 o 6, ¿no? Si dividimos, nos damos cuenta que estamos muy por encima en ese ratio de la riqueza que genera el sector primario dividido entre los habitantes. Bueno, a nadie se le escapa el número de municipios que hay en Castilla y León por debajo de 1.000 habitantes, en un porcentaje que también lideramos a nivel nacional. Y por lo tanto, somos una gran potencia agrícola con muy poca población. Primera conclusión, sacamos pecho de ese músculo que se dice del sector primario. Somos alguien en el sector primario. Pero es que además somos alguien con poca gente en esa comunidad. Con lo cual sacamos otras dos conclusiones. No, Castilla y León produce muchos alimentos, tiene una gran potencia primaria, pero no nos comemos lo que consumimos. O dicho de otra manera, siendo muy fuertes y produciendo mucho, gran parte de nuestra producción la tenemos que exportar a otras comunidades autónomas o a otros países. Y eso nos exige que seamos muy competitivos, o sea, que tengamos márgenes para ser rentables en nuestras explotaciones y además tengamos que hacerlo con una calidad, porque si no, no podríamos exportar. Por lo tanto, somos muy fuertes en un territorio muy amplio, con unos municipios muy dispersos, pero con una capacidad de rentabilidad y competitividad y calidad de la producción importante, porque si no, no estaríamos en estos rankings. También sacaba un ranking de la posición en nuestros cultivos y en nuestras producciones ganaderas y nos daremos cuenta porque somos los primeros en ovino de leche, los segundos en vacuno de leche, los primeros en cabezas de vacuno, líderes en cunicultura, somos también muy potentes en la producción de piensos, los primeros de España junto con Cataluña, somos también líderes en muchas producciones vegetales, en los cereales, pues en las legumbres, que también pues conocéis perfectamente, en ciertos tipos de hortalizas, las zanahorias, los puerros. Bueno, tenemos liderazgo de muchas producciones, siendo los primeros o estando entre los 3 primeros de España. Bueno, algo quiere decir esto, quiere decir que no lo hacemos tan mal los castellanos y leoneses en esa producción primaria, ¿no? Por lo tanto, en esta primera conclusión que quería sacar con estos datos estadísticos, que vuelvo a insistir, creo que no es objeto ahora de repetirlos, ya que ya se ha iniciado la mesa redonda, ponerlos, pero vosotros los conocéis. Bien, ¿qué tipología de explotaciones tenemos? Pues ahí tenemos, aparte de todas estas posiciones de ranking, tenemos la superficie agraria útil más amplia de España. Ya lo he dicho antes, somos muy grandes. Es verdad que tenemos un porcentaje de regadío importante a nivel nacional por la superficie, pero en relativo no tan importante. Hay muchas comunidades autónomas, y decían antes la interveniente, creo que de Asaja, pues ese regadío, creo que también se lo he oído a algún otro miembro de la mesa. Bueno, en eso creo que España tiene una deuda con Castilla y León, porque si tuviéramos más regadío, tendríamos pues, más liderazgo en muchas más producciones y más diversificación. No he metido en esta estadística la otra fase de la producción primaria, que es la transformación agroindustrial. Y en ese sentido, si la añadimos, pues también veremos esa imagen positiva. Nuestros rivales también vienen siendo los mismos, Andalucía y Cataluña en cuanto a industria alimentaria. Por lo tanto, es muy importante también saber que en nuestra comunidad autónoma existe una trazabilidad a lo largo de la cadena que también recoge
al sector agroindustrial que tanto fija a población y crea riqueza en el medio rural. Esto era un poquito qué tipología. También metí algún dato más, ¿no? No solamente tenemos la superficie agraria más útil, nuestras explotaciones son dimensionadas con muchas más hectáreas por explotación que el resto de comunidades autónomas. Bien es verdad que ojalá tuviéramos más regadío, porque eso supondría que además serían mucho más productivas estas hectáreas. Pero bueno, en este sentido creo que hay una importante actividad en el medio rural ligada a la producción primaria, que es el tema que queríais hoy tocar. Ahora, a continuación, yo traía, no sé si me estoy alargando o oigo de vez en cuando algún ruido, por favor, me lo decís por el chat y me amoldo a las que me digáis. Bien, traía 3 casos, 3 ejemplos de actividades del sector primario que están generando riqueza y fijando población. Ejemplos reales. Uno de ellos es el regadío. Obviamente, el regadío tiene un condicionante que es la capacidad de tener el recurso agua, que no se tiene en toda la superficie. Pero allá donde hay regadío, hemos comprobado y tenemos estadísticas que tampoco os voy a contar. No obstante, si en un momento las necesitáis, yo pues os las aporto. Pues el número de jóvenes que se incorporan, ya hablaban antes de jóvenes, ¿verdad? Y de las mejoras, el número de jóvenes una estadística a lo largo en donde había carga ganadera, qué población estaba en el medio rural y cómo esos pueblos tenían, qué población tenían y qué población activa. Bueno, pues curiosamente, cuanto más UGMs, más ganado porcino teníamos en municipios, más habitantes había y más estaban en activo, trabajando. Sector porcino y de otros sectores. Bueno, recientemente Cajamar ha hecho un estudio muy interesante analizando todas las comunidades autónomas con el porcino y es lo que ya decíamos nosotros hace unos años. Y es que es una ganadería, como otras cualquier ganadería, tiene una potencial o un catalizador de la fijación de la población de manera también fehaciente y demostrable. O sea, los ganaderos, en este caso de porcino, claramente fijan población en el medio rural. También aquí, comparativamente con otras producciones, se demuestra más al final, y lo sabéis, y estáis hablando también de mano de obra, pues a los animales hay que darles de comer todos los días, ¿verdad? Y bueno, pues esto evita esas ausencias, digamos, en ese desarrollo económico. Porcino, el regadío, en algunos aspectos de la sociedad parece que está demonizado. Por eso he cogido estos 2 ejemplos. Podríamos hablar igual del vacuno de carne o de otra producción en la que somos líderes. Y los líderes será por algo. El tercer caso de éxito que quería poner, no es lo ha hecho en otras oportunidades, es hablar de lo que estáis haciendo desde los grupos de acción local, las estadísticas, la gente que estáis incorporando a esa diversificación de la producción en el sector, en el medio rural, que no está vinculada al sector primario, aunque sí a la industria alimentaria, y que recientemente pues, hemos podido compartir con esas actuaciones que realizáis para visualizar vuestra actividad, de esa multiplicación de la inversión que se hace pública en negocios y en actividades necesarias para el medio rural, con fijación de población, con incorporación de jóvenes o actividad para jóvenes en el medio rural, con mujeres que tienen una actividad económica y con esa industria, en este caso para nosotros alimentaria, que está generándose a través de estos fondos, de esta iniciativa líder. Bueno,
estamos en el ambiente y también quería introducirla por algo que os voy a decir posteriormente. Bueno, dicho estos 3 ejemplos que demuestran fehacientemente que es que la actividad agraria está patente en esa lucha, yo quería ahora introducir unos conceptos. Brevemente, les he escrito ayer por la noche. Bueno, yo creo que el sector agrario está realizando sus deberes en la creación de riqueza y en la lucha contra la despoblación. Analizo el sector agrario que me compete. Quizás sería importante analizar el resto de sectores que operan en el medio rural. La industria alimentaria, los servicios. Bueno, si cogemos la clasificación de actividades económicas que tiene la Unión Europea, con 22 actividades económicas, energéticas, etcétera, pues si hiciéramos un repaso de todas, la primera es sector primario, agricultura, silvicultura, pues sinceramente creo que el sector en el rural en Castilla y León está haciendo bien sus deberes, está haciéndolo bien. ¿Podía ser mejor? Por supuesto. Pero lo que sí que debemos entender es que alguien, y no seré yo, debía hacer también la evaluación de los otros sectores y ver cómo están haciendo actuaciones similares como lo que hace el regadío o como lo que hace la ganadería. Eso creo que es un análisis que sería oportuno también en comparación, por ser justos en ese equilibrio de todos los sectores que pueden aportar riqueza en el medio rural, que no tiene por qué solo ser el sector primario, que la industria no agraria, que estará muy bien que la haya, pero otro tipo de industria también ejerce una acción dinamizadora, fijación de población, ¿vale? Por lo tanto, conclusión, el sector agrario está haciendo las cosas bien y en parte se debe al esfuerzo que realizan los agricultores y ganaderos, su profesionalidad y esa actualización que tienen para seguir siendo competitivos, poder exportar y con una calidad, como decía anteriormente. Permitirme que alguna cosa también haremos bien desde la Administración para que sigamos siendo líderes en todas esas producciones. Bien, si analizamos en la ecuación de competitividad, para que una explotación sea competitiva, pues tiene una serie de incógnitas que son todas relacionadas, que todas son múltiples, que están conexionadas, y que algunas puede controlar el agricultor o el ganadero y otras no. Bueno, pues estamos en un club que se llama la Unión Europea, este club tiene unas normas, y hablaremos luego de ello, pero, bueno, pues puede haber una cierta actuación por parte de los particulares, de los agricultores y ganaderos, pero es complicado que interfiera o que pueda en esa ecuación aportar el valor que necesita para ser competitivo. En definitiva, que son muchos factores, pues la situación geoeconómica, las guerras, los acuerdos comerciales, las normas, etcétera, que también estáis hablando y creo que algo os he oído al principio sobre la reciprocidad, por ejemplo, en la aplicación de los factores de producción a la hora de tener el producto final, ¿no? Eso pues, está claramente condicionado por unas normativas que nos puede gustar más o no. A mí, desde luego, no, y lo venimos reivindicando, esa reciprocidad, porque no es justo. Pero existen ciertos factores en los que sí que puede el agricultor y el ganadero y donde la Administración puede echar una mano. Bueno, pues están en la modernización de las explotaciones, en ayudar a esos jóvenes que quieran incorporarse, en hacer ese relevo generacional con distintas ayudas, la formación, en el asesoramiento y, bueno, yo comparto con lo que he oído, uno de los mayores problemas que tenemos ahora en el campo es la mano de obra. La mano de obra pues, se está condicionando mucho la producción y cada vez es más difícil. Aquí la competencia de esta Administración es más limitada, existen iniciativas que desde luego vamos a potenciar. Sé que cada vez el tema del relevo generacional, las sustituciones en cuanto a los fines de semana y a que los ganaderos puedan tener una vida más digna, pues se está solventando a través de diferentes iniciativas que nosotros desde luego queremos apoyar y probablemente tengamos algún tipo de medida en el futuro dentro de nuestras competencias, con aliados
que trabajan específicamente en todo lo que puede ser aportar inmigración u otras soluciones, pero en lo que sí que podemos, que es la formación, también estamos trabajando. Desde luego que aquellas personas que se les plantea la disyuntiva de no encontrar mano de obra especializada o no especializada, también existe otra herramienta muy importante en la cual también estamos apostando. Podrá gustar más o menos desde un punto de vista crítico, pero creo que es necesario, que es en la automatización de las tareas, sobre todo en la ganadería. Bueno, pues, y eso lo sabéis, es una realidad, los ganaderos están tendiendo a automatizar actuaciones, como puede ser la alimentación o el ordeño, de una forma más incisiva, lo que permite las nuevas tecnologías y donde nosotros también queremos ayudarles, porque es una necesidad. Hemos creado el programa de extensión agraria digital, que pretende precisamente eso, penetrar más en los nuevos avances tecnológicos que permitan esa digitalización tan necesaria, tanto para la producción primaria como para la ganadería. Y por lo tanto, bueno, pues es lo que nosotros intentamos, apoyar esas iniciativas que permiten esa mejora y esa competitividad. Recientemente, en el programa de extensión agraria, hemos estado haciendo unas visitas donde nos contaban, por poneros un ejemplo que me contaban esta mañana, una persona ha conseguido, gracias a la digitalización y a las herramientas digitales, ahorrar en los cebaderos un 30% de la alimentación, del gasto en alimentación, que es tan importante, a veces del 30% de la ganadería, aplicando un software que le permite detectar cuando un animal come más, come menos, hay que fijarse más, hay que fijarse menos, o qué dieta tiene que tener. Bueno, pues todo esto es lo que intentamos hacer con esa digitalización y otras medidas de innovación que realizamos también a través del ITACIL. Son muchas las actuaciones, pero voy a quedarme en dos muy importantes y que los que alguna vez hayáis escuchado, repito en cada intervención que tengo pública, o por lo menos de la temática, que es dos medidas muy importantes, que es la comercialización y la comunicación, ¿vale? Y hablando de comercialización, que es vital para las producciones primarias, quiero resaltar la figura de las cooperativas. Bueno, muchos de vosotros, muchos agricultores, habéis tenido éxito en vuestras producciones, habéis logrado ser competitivos de una forma individual, a lo cual, pues mi enhorabuena y me quito el sombrero para reconocer esa valía, porque no es fácil y vuelvo a insistir, los mercados son muy feroces y muy competitivos. Pero qué duda cabe que si ese esfuerzo que realiza un agricultor particular lo realizan varios agricultores en una cooperativa, de una forma asociada, ya sé que es complicado a veces eso, el asociacionismo, eso sí que es uno de los deberes que tenemos que seguir profundizando, pues el esfuerzo de uno cuando es de muchos y se llega mucho antes a la meta y se hace de una forma no sumatoria, sino exponencial. Por lo tanto, es vital que sigamos trabajando en el asociacionismo, con las cooperativas, para que se pueda pues conseguir esos retos de formación, de mano de obra, de sustitución, de inversiones, de modernización, de digitalización, que lo pueden hacer individualmente los agricultores y me parece bien, pero que estoy seguro que si lo hacen de una forma conjunta, vamos a llegar antes y de una manera más sólida. Y bueno, esto en definitiva se traduce en el apoyo que hace la Junta de Castilla y León a las cooperativas en distintos programas, en distintos medidas, ¿no? Dejo la comunicación para el final, porque quiero meter otro nuevo ingrediente en estos mensajes que os quiero contar. Y es, no puedo dejar pasar esta oportunidad para hablar de la nueva PAC, de la PAC post-27. Bueno, rápidamente, el planteamiento que tenemos encima de la mesa genera un punto de inflexión. Hay cambios profundos en la financiación, en la gestión de la estructura. La PAC, que actualmente se está diseñando, pierde su autonomía, relevancia estratégica, pierde independencia. La estructura financiera, que sabéis, lo que hace es unir lo que veníamos teniendo los dos pilares que llamamos tradicionalmente, el de las ayudas directas y el plan de desarrollo rural. Hoy tenéis agricultores
que conocéis perfectamente en vuestra sala, lo que supone la ayuda directa, y también tenéis la visión del desarrollo rural, por ejemplo, en las iniciativas líder. Bueno, pues todo esto lo meten en un paquete común, pero ya no es que sean los dos juntos, no, es que lo meten en otro más grande, un macrofondo multisectorial, donde se nos va a diluir esa importancia de algo que ha sido tan emblemático en la Unión Europea como ha sido la política agraria común. Además, no solamente nos meten en un macrofondo multisectorial, sino que además nos bajan el presupuesto. Bueno, pues esto desde luego que no nos agrada y que vamos a dar la batalla en Europa, y recientemente tenemos ya programadas una serie de actuaciones, independientemente de las reuniones que venimos realizando con las organizaciones profesionales agrarias y con Urcacil y con otros sectores para, bueno, pues para manifestar ese rechazo. Y cuando hablan de ayudas y distribución de ayudas y condicionalidad y ecoesquemas, bueno, pues no estamos de acuerdo, porque creemos que no recoge el espíritu que hemos venido defendiendo en la Junta de Castilla y León de la agricultura profesional. Creemos que muchas de las medidas son contrarias a la profesionalidad que hemos demostrado y ponen topes a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de producir. En este sentido, quiero decir, por ejemplo, y esto creo que también hay que ponerlo en valor, que pese a las dificultades se han surgido, los ecoesquemas, y que hemos criticado tanto y que, oye, pues efectivamente no tenían un buen diseño, hemos sido la comunidad autónoma que más nos hemos acogido a esos fondos, porque hemos hecho un sobreesfuerzo, los propios productores, que han sido profesionales, y han sido capaces de salvar esas dificultades que se ponían en esa normativa, ¿no? Quiero decir con esto también que no solamente somos líderes y tenemos liderazgo en muchas producciones y tenemos una superficie muy amplia de cultivo, sino que además somos, según el diseño de la PAC actual que tenemos, muy sostenibles. Estamos planificando, no sin esfuerzo, y que Castilla y León tiene una producción profesional y sostenible, y esto hay que ponerlo en valor. Y yo creo que es un momento de felicitarse por este tema. Y claro, en el foro en el que estamos con un grupo de acción local o con una serie de grupos de acción local, hablar del segundo pilar de desarrollo rural, desde luego que nos preocupa mucho. Esto no está cofinanciado de la igual manera que previsiblemente que lo tenemos hasta ahora. Esto puede que requiera un sobrefondo nacional, que esté en decisión de los gobiernos nacionales esa tasa de cofinanciación. Bueno, esto a nosotros nos suena a que va a haber recortes, a que va a haber una dependencia de decisiones al margen del agro o de lo que os estoy hoy contando. En otros foros nacionales donde quizás no pese lo mismo lo que estáis hoy debatiendo sobre la creación de riqueza y la creación de población. Nosotros hemos ido a Europa ya y hemos reclamado que estas zonas dispersas, estas zonas con baja población, tengan un trato diferencial en las ayudas, y que se marque desde Europa, porque según va bajando, quizá los gobiernos nacionales no tengan esa misma sensibilidad. No lo hemos conseguido, y en el diseño que ahora nos presentan, todo lo contrario, lo dejan más a decisión de los gobiernos nacionales, y esto nos preocupa y mucho. Y la segunda, os decía como colofón de actuaciones que tenemos que hacer, que era la comercialización y apostando por la unión de los agricultores y ganaderos, es la comunicación. En dos visiones, o en tres, si queréis. Primero, dignificar la actuación de nuestros agricultores y ganaderos. Esto lo vemos en todos los foros. Yo creo, y vosotros me podréis decir, que estamos incorporando agricultores, hombres y mujeres, muy preparados, con una gran capacidad de innovación y digitalización, y que son un orgullo. Hay que ver cómo son capaces de producir en esa competitividad y esos márgenes. Yo creo que hay que tratarles como lo que son, grandes profesionales. Yo creo que esa reminiscencia del pasado, que en el campo solo se quedaba el que no va a otras cosas, está más que superada. Otro tema es dónde vive ese joven o qué podemos hacer para que ese joven viva en el campo. Bueno, obviamente si está en actividad primaria tiene más posibilidades o qué servicio. Pero desde luego que son
profesionales como la copa de un pino. Y los primeros que tenemos que decirlo somos nosotros, entre todos. Luego está el tema de la comunicación en cuanto al consumidor. Bueno, al consumidor le están llenando de mensajes equívocos sobre el bienestar de los animales, el uso de medicamentos para los cultivos y medicamentos para los animales. Están demonizando a ciertos alimentos en una dieta equilibrada que es el orgullo del patrimonio de la humanidad, como es la dieta mediterránea, donde la carne, la leche, el azúcar tienen una posición y, bueno, pues estos lobbies o esta desinformación intencionada o no intencionada está haciendo mucho daño al desarrollo de ese potencial de creación de riqueza en el medio rural y a la fijación de población. Y esto está en parte muy marcado por esa brecha que existe entre la sociedad rural y la sociedad urbanita. Esto es lo digo siempre, y es un clásico y lo estamos comunicando todos. Tenemos que comunicar más. Dominar el agua, retenerla, usarla en invierno, hacer infraestructuras, no es malo, es bueno. Es lo que hicieron nuestros antepasados y lo hicieron de una manera exitosa. Y ahora parece que hay ciertas corrientes ideológicas que lo que quieren es pues, destruir esas infraestructuras que acumulaban agua o permitían un curso que creaba riqueza también medioambiental. Y parece que ahora las queremos destruir porque, no sé, por una ideología creo que totalmente desconfigurada de la realidad de la humanización del medio rural, que es lo importante. Igual que el porcino, que tiene sus problemas como todo, pero obviamente, incluso necesitando abono, bueno, pues existe esa demonización a la producción animal, estoy hablando del porcino, pero también en otras especies afectadas, ¿no? Se ha perdido esa percepción de cómo se producen los alimentos, cómo los utilizamos, qué servicio dan, no valoran, o la sociedad no valora esa riqueza. Hay gente forestal, bueno, pues uno de los problemas que tiene el sector forestal es que lo que se produce en la madera no tiene a veces ese valor, no solemos apreciarlo. Yo aquí tampoco quiero abrir debates, ¿no? ¿Qué muebles compramos? ¿Qué alimentos compramos? Cuando vamos al supermercado, que la compra es anónima, nos fijamos tanto en las etiquetas todos. Yo no estoy hablando solamente de nosotros, los que estamos hoy aquí, sino de los ciudadanos, casi os iba a decir urbanitas, que son los mayores y los que más compran, ¿no? Bueno, pues estamos dando ese valor a la caza o la estamos demonizando, ¿no? El día que no tengamos cazadores tendremos un problema y, bueno, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y creo que son muy importantes para el tema que hoy tratáis. Y las grandes preguntas de ¿y qué hacemos? Bueno, pues hay que preguntarse dónde y cómo hacemos esa promoción del buen hacer de la agricultura y de la ganadería, que yo siempre remarco que tiene que ser, no en el medio rural, que a veces también es necesario, sino en las grandes ciudades y a través de lo que hoy la gente usa, que son las redes sociales, ¿no? Tenemos que promocionarnos y hacer ahí un mayor esfuerzo. Bueno, en definitiva, creo que, no sé si me he atenido al tiempo, pero os he querido dar estas ideas sobre el tema que os traigo. Perdonadme, me encantaría poder estar allí con vosotros. He pasado 10 minutos de las 11 que tengo la reunión. Creo que me habéis escuchado. Bueno, pues podré, José Andrés, Víctor, si en otra ocasión me necesitáis, pues a vuestra disposición. Siento enormemente, pero ahora los esfuerzos de la consejería están volcados en todas estas líneas de actuación que estamos poniendo a disposición fundamentalmente de los ganaderos en las zonas quemadas. He terminado. No sé si me habéis escuchado o si tenéis algún... ¿Me escuchas, Jorge? Jorge, no me escuchas. No hay manera de que nos escuche. Jorge. ¿Cuánto tiempo está hablando solo? Sí. Sí.
Bueno, pues siento no poder estar porque es muy interesante el tema. Sí, yo creo que al final lo que tenemos que hacer es mirar el pulso de cómo está el territorio con distintos temas. Uno de ellos es esta perspectiva del sector primario. Después veremos imagen, después por otras provincias andaremos hablando sobre temas de mujeres, sobre temas asistenciales, es decir, tocar todos los palitos y en estos momentos las poblaciones en despoblamiento continuado que va viendo. Muy bien. Entonces, ¿me habéis escuchado entonces? ¿Os han de por ir medio tranquilo? Bien, más o menos. Perfectamente. Vale. Y te agradecemos tu aportación. Que tengas buena mañana y que os vaya bien. Que no me cabe la menor duda. Que os vaya bien. Un abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, una vez salvados los problemas técnicos, que como decía antes Jorge, esto es un poco el síntoma de estar en las zonas rurales, que la conectividad sigue siendo un problema. Bueno, a partir de ahora, pues 20-30 minutos para el debate, y me gustaría centrar el debate un poco en lo que comentaba, es decir, Jorge ha aportado la perspectiva o la orientación de las administraciones de la comunidad autónoma, de la consejería, y sí que me gustaría el debate poniendo el tono en su. Es decir, hoy estamos aquí para hablar de cómo la actividad primaria puede colaborar en el objetivo de la población. Nosotros, que es un término que a mí personalmente me gusta mucho porque es una lucha, es un conflicto. A mí me gusta más hablar de reto demográfico. Cómo la actividad agraria puede participar en ese proceso de reto demográfico. Desde la primera premisa estratégica, que lo primero, lo más importante, lo primordial es mantener la población, y luego ya veremos cómo podemos atraer otros activos poblacionales, otras personas que puedan venir al medio rural a participar de la actividad primaria o de otras actividades en el ámbito de la diversificación de la economía rural. Entonces, la primera pregunta del debate es ¿cómo la actividad primaria puede colaborar en el reto demográfico, en el objetivo de mantener a la población, los nuevos pobladores? Así que, Moisés, tú rompes abres el primer turno. Bueno, como decía en un primer momento, el tema principal es la rentabilidad. Si conseguimos que esto sea rentable, tendríamos un punto muy favorable. Tendríamos relevo generacional y demás. Después voy a ir un poco desordenado según me sale. Una cosa que hay que tener muy en cuenta, tenemos que de alguna manera procurar utilizar las cooperativas. El utilizar las cooperativas supone de que el dinero que das a la cooperativa repercute otra vez en el medio, en nuestro entorno, porque si vamos a los grandes almacenes, ese dinero que dejas allí se marcha donde se va. Entonces, el que el dinero del medio se quede en el medio es muy importante. Después, con el tema de la mano de obra. El tema de la mano de obra es muy importante porque es escasa. No hay gente preparada, tenemos que recurrir a la inmigración, que al fin y al cabo, después de un tiempo, acaban estando preparados, pero nadie quiere invertir en esa formación. Entonces, eso y la ganadería, que es los que más utilizan esos medios, porque la ganadería y las mujeres son los que fijan población en el entorno. Si una mujer se queda la familia. Si la mujer se queda en el medio, en la capital, el agricultor o el ganadero o tal, y se las ingenia para acabar viviendo en la capital. Con lo cual, nosotros no tenemos mucho que hacer ante eso. Entonces, voy desgranando algunas de las cosas que podemos debatir en más profundidad. Pero vamos, hay que apostar por el medio rural, comprando productos de cercanía, nuestras producciones, llevarlos a la cooperativa, que va a revertir
ese dinero en el medio y bueno, seguiremos ampliando más cosas. Raquel. Bueno, a ver, yo os he dicho antes que trabajo en la oficina en Río Seco, en Asaja. Os puedo hablar desde un punto de vista técnico. Yo soy ingeniero técnico y os puedo hablar de lo que veo día a día y de lo que la gente pide, ¿vale? La mayoría de los jóvenes que tengo incorporados en varias poblaciones de Tierra de Campos, me he hecho aquí una chuleta ahora mientras estábamos escuchando al viceconsejero, no viven en el medio rural, en municipios pequeños. Yo tengo gente de aquí cerquita, tengo gente de Castrobol, tengo gente de Melgar, de Sagún, de Vecilla, un poquito ya más para allá de Gatón. Esos viven en Valladolid, van y vienen todos los días. ¿Por qué? Porque su mujer trabaja en Valladolid, sus hijos van al cole en Valladolid, ¿vale? Tengo gente de Villafrades que tiene porcino, según decía el viceconsejero, que es una gran fuente de fijación poblacional, pero viven en Valladolid también, ¿vale? Se quedan en el pueblo pues en algunos periodos cortos de tiempo, pero viven en Valladolid. Gente de Castrobol que vive en León, capital. Torrelobatón, Villafrades, Valdunquillo, viven en Benavente. Ya pasan a otra provincia. ¿Por qué? Por lo mismo, sus mujeres... Bueno, también hay mujeres, lo estoy aquí hablando, pero bueno, hay mujeres incorporadas. Pero la otra parte de su pareja o la otra parte de su familia necesita estar en un núcleo poblacional más grande. Entonces, ¿cuál puede ser la solución? Pues es muy complicado, que lo he dicho antes. Es que es muy complicado. Sí que hay gente que está empadronada en esos municipios, pero no viven ellos, ¿vale? Y de algunos de estos que se nombrado ahora tienen riego, tienen regadío, pero viven en Valladolid. Tiene otros servicios. Al mundo forestal, que tiene mucho que decir en la actividad primaria y en concreto en la economía del medio rural de Castilla y León. Así que, Antonio Fonseca, una primera valoración. Bueno, pues voy a ver si sintetizo de una manera muy rápida todo esto, porque claro, estáis hablando, pues, y Jorge, yo creo que ha hecho una exposición magnífica, como viceconsejero de Desarrollo Rural y de Agricultura, pues habéis expuesto todos los temas agrícolas. Al final, para que esté la gente en el entorno rural, tiene que haber dinero, que era un poco lo que decía. Y en el entorno agrícola, pues bueno, pues regadío, dinero. Ganadería, necesitas estar constantemente y diariamente con los animales, por lo cual puedes fijar población. Desarrollo rural, inversiones en el entorno rural. O sea, es decir, la exposición es magnífica. Castilla y León, España, tenemos un gran territorio forestal que hasta ahora no hemos hablado de él, ni estamos hablando de dinero. O sea, esto depende más de medio ambiente y claro, y tenemos un gran problema. Y el gran problema se ha manifestado este año con el tema de los incendios forestales. Hay unos incendios terroríficos, cada vez son mayores, o sea, se degrada el territorio, se queman un montón de hectáreas, porque realmente, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay un abandono y no se invierte. ¿Cuáles son los tres ejes vertebradores del sector forestal? Pues uno sería un gran marco de restauración forestal, que no lo hay, no hay una política forestal clara a largo plazo, porque el sector forestal no vende, está todo muy atomizado, el tema de la prevención y el tema de la extinción. Parece que solo hablamos de extinción de incendios y hablamos de este problema cuando llega el verano y cuando están los grandes incendios. En el momento que llega ahora el mes de septiembre y se ponen los políticos a hablar de cualquier otra chorrada, esto desaparece. Entonces, ¿qué es lo que quiero reivindicar? Inversión dentro del sector forestal. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues invirtiendo dinero. ¿Cómo se puede invertir dinero? Hacer un gran plan forestal a 20 años, como se han hecho hace años. Se hicieron grandes planes de reforestación. Muchos de los montes arbolados que existen en Castilla y León son fruto de esos planes de reforestación que se hicieron hace muchos años y que ahora hay que conservar y mantener. Por otra parte está la prevención. Entonces yo es un poco lo que quiero exponer aquí en este breve espacio de tiempo, ¿no? La PAC, la PREPAC,
Todo esto es dinero que viene al mundo agrario, pero al sector forestal viene muy poco dinero, muy poco dinero. Solo nos acordamos en el momento de los incendios que se dedica un montón de dinero a extinción, pero no a las labores previas. Para que no haya incendios ya no solo es cambio climático, pues es que haya una ganadería extensiva, pues que se ha abandonado, que haya gente viviendo ahí o que se hagan inversiones en estos sectores forestales. Y yo es un poco pues lo que quiero demandar desde aquí, ¿no? Que realmente, claro, toda la política agraria Me ha va... dicho Víctor que si salía... Ay, se ha salido con el micro. Toda la política agraria, que está muy bien, lógicamente, va al sector agrario y ganadero, que es súper importante, pero el sector forestal, que es un sector de ocio, donde también la gente del mundo rural quiere ir al campo, ver las cosas bonitas, ver esos espacios naturales que sean maravillosos, pero para conservar eso hay que invertir. Entonces, yo quiero lanzar este reto a los políticos que nos pueden estar escuchando, tanto regionales como nacionales, para que se olviden un poco de los colores e intenten hacer un gran plan forestal a 20 años, digo 20 años porque el sector forestal no va de año en año, o sea, se requiere un plan donde se invierta dinero en todas las infraestructuras que hay que cuidar, que hay que mantener, que luego es patrimonio de todos, porque a todos nos gusta ir a estos entornos naturales y que las cosas estén bonitas. Ahora, cuando uno se da una vuelta por el norte de León, ve las médulas, ve la zona de los Ancares, y ve la zona de Orense, ve la zona de Ávila, según bajas a Cerrenas de San Pedro, la ves calcinada y devastada, que van a ser cuestión de muchos años en que se recupere esto, pues bueno, nos echamos las manos a la cabeza y todo es porque hemos abandonado totalmente el sector forestal. Gracias Antonio. Jero, bueno, tanto Jorge como Moisés, incluso Raquel, yo creo que han hablado de la figura de las cooperativas. Así que tuya es la palabra. Muy bien, vamos a ver. Yo ayer cuando preparaba un poco esta mesa redonda y en base a la experiencia de tantos años pues en el sector cooperativo con agricultores, ganaderos, veía 8 posibles soluciones para el reto poblacional en nuestros pueblos. En primer lugar, hay que potenciar de forma muy contundente las cabezas de comarcas, con servicios sanitarios, escolares y de ocio. Y lo siento por los pueblos pequeños, dentro del cual está el mío, pero no pinta nada que mi pueblo vaya al médico todas las semanas o que haya escuelas con 3 alumnos. Lo que necesitamos es que las cabeceras de comarca, que son por cada provincia 5 o 6, tener pequeños hospitales, tener buenos centros educativos y tener servicios de ocio. Ese cine, ese gimnasio, ese tal, tenerlo. Y los pueblos que viven alrededor, en la comarca de alrededor, podrían acercarse a esos servicios o, en algún caso, a demanda, aunque hubiera que llevarles en taxi. Pero no se puede. En mi pueblo, con el Plan E, se hizo una pista de juegos autóctonos que ahí está llena de hierbajos que no se ha utilizado. Luego la Diputación nos ha puesto ahí, tenemos unas pistas de pádel que en el mejor de los casos en verano se utiliza 2 veces. Entonces, primer tema sería este, ¿no? Y tener muy en consideración los centros comarcales. El segundo tema, hay que fomentar las industrias, las pequeñas industrias forestales, agroalimentarias y cooperativas en el medio rural, porque son las que pueden generar puestos de trabajo. Fomentar la presencia de esas cooperativas en el medio rural. En tercer lugar, para que esto sea, hay que incentivar fiscalmente a las empresas para que estén en ese medio rural. Si yo tengo dinero y puedo montar una empresa en Mayorga o en Torrelodones y tengo los mismos beneficios fiscales y demás, pues me voy a Torrelodones, que tengo 5 millones de habitantes alrededor y aquí en toda la comarca no llegan a 5.000. Entonces, tiene que incentivarse. Entonces, empresas ubicadas, esto yo sé que trasciende incluso a nuestra comunidad autónoma, es una cuestión a nivel nacional, pero empresas ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes, impuestos sociedades exento.
exento, que no paguen un duro, que se forren y que creen puestos de trabajo, porque si no, no vamos a ninguna parte. Bien, en cuarto lugar, excesiva normativa y trabas burocráticas que tenemos dentro del sector agropecuario, pero muchísimo, que además nos resta competitividad y normativa que no se tiene fuera de la Unión Europea y que nos hunde muchas veces los mercados. Oí el otro día que Estados Unidos y China se dedican a innovar y Europa se dedica a legislar. Entonces, legislación, legislación, legislación. Bochornoso. En quinto lugar, bueno, tener en menor consideración a los colectivos animalistas y ecologistas, que son de carácter urbanita y que no tienen ni pajolera idea de lo que es nuestro rural. Entonces nos ponen trabas a las granjas grandes, que no macrogranjas, pues no existen macrogranjas, pero a las granjas grandes. No ponen trabas a los macrocentros comerciales, sí que a las granjas a no sé qué. Porque ponen trabas a la limpieza de los bosques, al bienestar animal, a la fumigación de pinares. Los pinares han dejado de ser productivos. Antes se sacaba piñones. Claro. Tenemos los pinares que no se pueden fumigar, tenemos una plaga y no producen ni un 10% de lo que producían. Con lo cual, esto es otro de los factores. Incentivar la política de natalidad. Joder, es que, claro, aquella gente y en el medio rural que tenga hijos, joder, en el IRPF, una bonificación total. Es que si no, no podemos hacer. Y luego yo les digo a nuestros jóvenes cooperativistas en unas jornadas que tenemos todos los años. Chavales, hay que procrear por lo civil o por lo canónico, pero hay que procrear. Pertenecemos a explotaciones familiares agrarias y van a desaparecer. Entonces, joder, que el compromiso también tiene que ser de futuro y de nuestros hijos y demás. Entonces, importante este tema. Y que esa política de natalidad, joder, que se premie y que se incentive fiscalmente. Séptimo lugar, hay que facilitar el dimensionamiento de las explotaciones. Yo decía antes, en el tema agrario se están dimensionando de forma natural, pero yo decía que cuando mi padre era agricultor había 70 agricultores, ahora hay 15 y en 10 años quedan 3 y no se ha dejado sembrar una hectárea. Pero en la ganadería no está sucediendo esto. Hay dimensionamiento en la ganadería porcino, que además genera mucho trabajo, hay cierto dimensionamiento en vacuno. Y en ovino nos encontramos con muchas explotaciones pequeñas. Y hay que incentivar para que puedan tener, porque ahí necesitamos rentabilidad y para que la gente joven se incorpore necesita tiempo libre. Ahí me decía en una de estas jornadas de jóvenes, y no me largo mucho más, un chaval de la zona de Benavente. Estaba con su padre con las ovejas. Y decía, mi padre a mí me da todos los meses 2.500 euros por estar con las ovejas. Estaban los dos. Dice, pero me estoy planteando dejar a mi padre, dejar las ovejas, irme a trabajar a Zamora, a un bar, a una empresa por 1.300. Eso, joder, tendría un mes de vacaciones en verano, tendría Navidades, tendría Semana Santa, tendría sábados y tendría domingos. Esta es la realidad. Junto a la rentabilidad necesitamos tiempo libre porque la gente joven es así y tiene que ser. Entonces, hay que incentivar explotaciones dimensionadas que te llegan los ecologistas y te dicen que son macrogranjas, ¿qué coño? Y en las que puedan trabajar 5 o 6 personas y que permita a esos ganaderos el cogerse un par de fines de semana al mes y 10 días de vacaciones al año. Si no, tralará. Y por último, en octavo lugar, el tema de la contratación, facilitar la contratación. Tenemos un problema de mano de obra tremendo. Y hay que facilitarla con una legislación acorde a nuestro sector y a nuestras necesidades. No tiene nada que ver el sector agropecuario con el sector industrial. Y nosotros tenemos ganaderos que dicen, vamos a ver, yo tengo 2 marroquíes trabajando y estos tíos están dispuestos a trabajar sábados y domingos, sin ningún problema. Pero, en vez de coger un mes de vacaciones, cogen 2. Porque se van a Marruecos. Bueno, esto está prohibido, porque, joder, ¿cómo va a trabajar uno sin tener un descanso semanal y tal? Pues, bueno, mire usted que es que esto es diferente, que esto es otro gremio y otro sector y no tiene nada que ver en cuenta. Entonces, claro, o eso se facilita o no hay manera, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Yo creo que hay ahí bastantes cuestiones, ¿no? Bueno, Jero, te lo agradezco sobre todo por la concreción de propuestas
intervenciones concretas. En el anterior coloquio que tuvimos en Castrojeriz sobre despoblamiento, que lo orientamos desde el punto de vista de Europa, contamos con la intervención de una persona de la Comisión Europea que nos habló a petición nuestra de lo que eran las políticas europeas de lucha contra el despoblamiento. Y curiosamente nos explicó la PAC. La PAC como instrumento europeo de lucha contra el despoblamiento. Y yo la pregunta que os hago es la siguiente. La PAC, dentro de la actividad primaria, o la actividad primaria dentro de la PAC, porque ya están plenamente relacionadas y conectadas, ha servido para fijar la población y para que el sector primario pueda cumplir esa función de fijación de población, o en este caso, desde la perspectiva de reto demográfico, ha aportado poco en lo que se refiere a la actividad primaria. No, yo pienso que sí que ha aportado mucho, porque si no hubiese sido, no estaríamos aquí ahora mismo. O sea, con los precios que hay ahora mismo, pues no podríamos subsistir. Este año, además, ha sido un año bueno, pero es curioso, aunque fuese malo, cuando vas a vender tu producto, lo primero que te pide el almacenista es que firmes un contrato como que tus ingresos superan el coste mínimo por ley. Eso, sea buena, este año vas a sacar kilos, o hemos sacado kilos, pero si hubiésemos sacado la cuarta parte, lo primero que te hace el almacenista es que firmes un contrato de que que superas los costes de producción. Eso es inaudito, porque firmamos, los agricultores, además, por lo menos de esta zona, es que firmamos en un barbecho. Firmamos lo que nos pongan y, bueno, hay que vender el producto, pues hay que venderlo y se firma lo que haga falta. No se respeta la ley de cadena alimentaria. O sea, se ha hecho una ley, pero no se respeta. Después, saltándome un poco a lo que decía Jerónimo. Jerónimo, yo creo que es que lleva muchos años en la capital y se ha hecho bastante urbanita, porque yo, el que me manden ir a la cabecera de comarca, pues de verdad que no. Yo quiero vivir en mi entorno, en mi pueblo, mantener mi pueblo, que será cuando, si yo vivo en mi pueblo, será cuando esté bonito, esté cuidado y demás. Si yo voy solo de vez en cuando, porque vivo en Río Seco, que es el centro más grande y tal, pues mi pueblo pues se caerían todas las casas y no se mantendría nada. En lo de que las cooperativas, que dije antes, que hay que apostar por las cooperativas, porque sí es cierto de que las cooperativas generan puestos de trabajo. Los agricultores, la verdad es que tenemos unas explotaciones muy ajustadas que quizás no podemos, quitando la ganadería, no podemos permitirnos el coger a empleados, pero bueno, hay que fijar población para que pueda haber una tienda, o bueno, una tienda, no vamos a decir 2 tiendas en un pueblo, y bueno, pues aunque no tenga un puesto asalariado, está superviviendo la propia persona que tiene la tienda. Muy bien, Moisés. Raquel. La PAC, que si ayuda a fijar población, yo creo que no. Ayuda a que tengamos unos precios más baratos, ayuda a que los agricultores y ganaderos puedan subsistir un poco mejor. Pero a fijar población, como he dicho antes, pues yo no sé si contribuye especialmente. Sobre todo, os estoy hablando de la gente joven. Los agricultores y ganaderos que tienen más edad, bueno, pues sí, pero la gente joven no. Pues yo digo que hace falta a mayores algo que les incentive a quedarse en el medio rural. Pero no solamente por la agricultura y la ganadería y por el sector primario, algo más. Lo que ha dicho del IRPF, por ejemplo. Los hijos, bueno, los hijos. Es que hoy en día es muy complicado tener hijos, no es como antes.
Pero bueno, que sí que tienes razón, yo no le quito la razón. Entonces, bueno, ahora estamos en el 2025, la nueva PAC va a ser en el 2026, la nueva solicitud. No, bueno, la solicitud próxima. En el 27, bueno, seguramente que se demora un par de años. Vale. Como siempre. Nueva PAC, Comisión Europea. Lo que ha dicho antes el viceconsejero, por lo que se oye, lo que se ve, lo que se comenta, lo que se rumorea, se van a centrar un poquito más en las pequeñas PAC, menos de 20.000 euros. A partir de 20.000 euros para arriba van a pegar tijeretazo. Eso es lo que se dice. Entonces no sé si van a seguir, si va a valer para fijar población, que era tu pregunta. Antonio, yo sé que la PAC al sector forestal le roza así un poco de soslayo, pero también en las zonas forestales hay PAC, hay actividad PAC. ¿Qué opinión tienes al respecto? Hombre, sin la PAC seguro que el sector agrario pues no existiría, porque ahora mismo, claro, los precios que tenemos en el sector agrario son muy parecidos a hace 30 años. Lo mismo pasa en el sector forestal de la madera, que los precios que hay actuales son muy similares a los que había hace muchísimos años. Entonces, claro, hay que ser competitivo. Entonces la PAC es esa herramienta, esa ayuda que le da al sector pues, para mantenerse. Si bien es cierto que todos los negocios tienen que ser competitivos por sí mismos, ¿no? O sea, entonces, para mí, el concepto de una ayuda pues debería ser pues como cuando uno es un niño pequeño, ¿no? Que le tienes que ayudar, le tienes que mantener y en un momento que ha crecido que sea competitivo. Es cierto, porque claro, vivimos en un mundo globalizado, pues que hay muchas cosas que se pueden traer de otros países, de otros sitios, pues igual a precios más baratos. Por eso la PAC, si no, la PAC no existiría. Dentro del sector forestal, claro, pues yo tendría que reivindicar aquí, pues en esas ayudas que va a haber para desarrollo rural, que se tenga en cuenta más al sector forestal, porque hay muy poca PAC en el sector forestal. Claro, la PAC dentro de los entornos rurales ganaderos, pues existe, dentro de la ganadería extensiva existe, pero dentro pues, de fincas forestales para el mantenimiento, pues no hay. Ahí hay dos cosas, o que sea rentable de por sí un territorio forestal, en este caso un monte arbolado, que bueno, pues los montes pues necesitan ayudas y desgraciadamente pues el sector forestal es un sector que depende de la administración. O sea, aunque hay mucho monte privado, también hay mucho monte público y las inversiones pues, que se hacen en los montes públicos pues igual es el 30% de la superficie forestal, el 60 o el 70% de la superficie forestal está en manos privadas. Eso no tiene rentabilidad. Entonces, o se ayuda a que se pueda mantener esas zonas forestales, o si no, pues pasa lo que está pasando, que la gente no invierte. Entonces, yo desde aquí pues pediría que dentro de ese marco normativo de la PAC pues se tenga un poquito más en cuenta al sector forestal para ayudar a ese propietario forestal pues a que pueda hacer inversiones de desbroce, como ahora está pasando, que claro, pues los entornos periurbanos están totalmente sucios y por eso los incendios llegan a estos núcleos rurales, porque realmente hay un abandono total. Y eso es mi aportación desde el punto de vista... Jero. Sí, vamos a ver. Yo creo que la PAC se ha explicado mal. La gente urbana piensa que el agricultor, que el ganadero se forra con la PAC. Y la PAC no es una ayuda al agricultor, es una ayuda al consumidor, porque son pagos compensatorios a la renta de esos agricultores y ganaderos que tienen una renta baja y unos precios bajos. Si yo prefiero que nos quiten la PAC y que nos paguen por los productos lo que valen. Entonces, claro, el consumidor, muchas veces, porque tú dices, si es que puedes comer, hombre, si te vas a comer unos chuletones y una mariscada, pero si no puedes comer por 3 o 4 euros, pues tú dices, joder, 1 kilo de lentejas, de pasta, de cereales, ¿qué vale? Entonces, son pagos que van directamente y que repercuten en los consumidores. Entonces, eso de primeras, ¿no? que es importante. Luego es verdad, y decía Moisés, que el absurdo de la ley de la cadena alimentaria, que tienes que demostrar que cubres tus costes de producción. Joder, solo faltaría que no les cubrieses, porque entonces estabas en pérdidas. Pero hay veces que
que no te queda otro remedio que firmar que cubre esos costes de producción, porque la industria te puede comprar a ti, o puede comprar a otro, o puede importar de fuera, ¿no? Entonces, tenemos una ley dificultosa, farragosa, y que no viene a cumplir lo que realmente tal. Y luego, decía Moisés, vamos a ver, si yo no digo que no se vivan los pueblos, que hay que seguir viviendo en los pueblos pequeños, pero tener servicios en las cabezas de comarca, porque si no el riesgo que tenemos es que no los tenemos ni en los pueblos pequeños ni en las cabezas de comarca y están en las ciudades. Yo lo que sí que digo es que en esas cabezas de comarca haya pequeños hospitales que puedan atender, yo qué sé, un parto, una operación sencilla, tal, que tengamos buenos servicios ahí, que tengamos buenos colegios, que la política de la Junta de mantener escuelas con 3 niños es que además es mala para los niños, entonces les tendremos que llevar. Y en los servicios sanitarios hay veces que a lo mejor dices, si es que te pongo un taxi para llevar y sale más barato y puedes tener mejores servicios porque si no, no le tenemos. Los recursos son limitados y claro, tenemos 2000 y pico pueblos en Castilla y León y es muy dificultoso. Y luego sí que todo lo que es las cooperativas y el trabajo con las cooperativas aquí es importante y diferenciar lo que es una cooperativa de otro tipo de sociedad de capital, ¿no? Porque en las cooperativas, así como en las sociedades se reparten dividendos a los accionistas en función del capital y los accionistas muchas veces viven en Madrid, en Barcelona o a la Conchinchina, en las cooperativas se reparten retornos cooperativos en función de la actividad y siempre van a parar a la gente de esos pueblos, a la gente socia, al propio medio rural. Entonces sí que es importante ahí incentivar especialmente lo que son las cooperativas y tampoco descarto lo que son empresas de carácter local. Lo que decías tú, oye, pues es que estoy generando ahí 25 puestos de trabajo y tal, y están en la zona, pues hay que apoyarlo especialmente. Que yo, es verdad que estos últimos años estamos consiguiendo de la Junta de Castilla y León una serie de ayudas. Por una parte, aquellos agricultores que se incorporan como jóvenes para tener unos mayores incentivos si lo hacen a través de una cooperativa o de sus aportaciones a capital social. Entonces, es importante esto. Pero vamos, con respecto a la PAC, pues claro que ayuda, pero lo que no tiene que pensar la sociedad es que el agricultor se forra con la PAC, que es que son pagos compensatorios a esos bajos precios que estamos manteniendo y que muchas veces, además, la ley de la cadena nos les destroza totalmente. José Andrés, te has perdido la pregunta, la reformulo, ¿eh? Aunque ya te la imaginas. Yo creo que, si me permites, más que abundar en una pregunta que ya la están resolviendo, sí me gustaría un breve comentario sobre cuestiones que se han puesto aquí sobre la mesa, ¿no? Moisés habló antes del tema de la inmigración-formación. Yo recuerdo hace 20 y tantos años, yo estaba de presidente de la Mancomunidad Zona Norte, cuando aquí había el boom de la inmigración, hicimos unas jornadas para analizar por qué venía esa inmigración, cómo se asentaba y demás, y lo hicimos con empresarios en el Salón de Acto de Villalón. Y yo les lancé un reto a empresarios de Abolengo, que allí estaba la flor y nata de toda la comarca. Y les dije, ¿vosotros seríais capaces de ofrecer el mismo salario y exigir el mismo trabajo que le pedís a un señor que ha venido de Bulgaria? ¿Eso seríais capaces de pedírselo a vuestro vecino? No, ¿verdad? Porque os parte la cara. Hay una cuestión que es importante. Cuando vienen personas de fuera, además 500 censados aquí en Mallorca, que había en aquel momento, es el trato. Vinieron precisamente porque había una capacidad importante en el sector primario y ellos tenían la dificultad de comunicarse. El trato con las personas es fundamental. Yo cuando puse la granja, me dijo una vez una persona, para eso coges a un par de búlgaros y lo tienes resuelto. Tuve una bronca con esa persona, que no voy a decir quién es porque además Jerónimo la conoce, porque esto fue en el seno de la cooperativa, que sabéis que eso llevó muchísimos años en el seno de la cooperativa. Ese trato, ese desprecio nos ha llevado donde estamos. No tenemos personal para contratar. Y después existe una derivada, que en aquel momento la solicitamos a la Junta y no la conseguimos de la Mancomunidad, y es que las ayudas a la contratación de personas de fuera no viniesen en una ayuda corta de toma por contratar, porque ese toma por contratar al final no crea una fidelización, ni el uno con el otro, ni el otro con el uno.
puedes ayudarle inicialmente en una seguridad social, puedes ayudarle en muchas cosas, pero después le tienes que montar un incentivo que vaya creciendo a lo largo de 5 años. Algo muy atractivo. Y después de 5 años, ese contrato que ha existido ya no se va a romper. No se hizo, aquí tenemos las consecuencias. Hay un tema que yo siempre me quejo ya, pasando de esta, y tú no sé si estabas en aquella reunión con la directora general, con Gilarte, con Begoña. Yo le dije a Begoña que estaban totalmente equivocados con los planteamientos de dimensionamiento en las explotaciones para poder ayudarlos. Estaban totalmente equivocados, porque eso va en aras a conseguir una competitividad mayor. Digamos, ¿hasta dónde tenemos que bajar los precios? ¿Hasta dónde? Que me lo explique alguien. ¿Hasta dónde? Más que este año, que si tenemos una producción normal, estamos todos, se nos han caído los palos de sombrajo. Pero es que todavía los países de fuera tienen capacidad de traerlo más barato. Y las políticas comunitarias de bajar los aranceles para que vengan a machacarnos igualmente. Jorge tocaba el tema del sector porcino y el tema de la caza, 2 demonizaciones. El sector porcino no hace falta que nos le demonicen los ecologistas. Cuando le pusieron una ayuda, consiguieron que se disparase al doble la construcción de las granjas. Y después de que haya muchísimas granjas, como tú sabes, porque les tienes en Villafrades, que es de quien hablabas, que se iba y venía todos los días, amigo mío. Yo tengo también una granja. Al final bajamos los aranceles a los americanos para poderles vender coches y que no manden carne de porcino. De vez en cuando metemos las patas y nos cargamos el mercado ruso, que era un mercado importantísimo, y las patas digo políticamente. Y si no, las metemos con China, para que China también nos malseque ese mercado que tenemos. No hace falta que vengan los ecologistas. Nuestros propios dirigentes ya se encargan de esas cuestiones. Y el tema de la caza, cuando decía Jorge se demoniza la caza, estaba yo pensando en el efecto de las ganaderías en los montes, que era el mismo planteamiento que hacen hoy los ecologistas con la caza. El mismo. Hoy tenemos al jabalí por las ciudades, pero vemos al asesino cazador y a esa preciosidad de criatura que es el jabalí. Si no estuviese el cazador para regular lo que no lo consigue, pues fijaros lo que podría pasar con esas poblaciones. Ya no te voy a decir nada con la peste porcina africana, que es un vector que le transmite por aquí y por allá, todo tipo de enfermedades, ataques, accidentes y de todo. Pero como estamos en un mundo donde lo importante es el discurso, pues lo demás que importa. Tú sabes, Víctor, que lo hemos oído muchas veces, que igual que hay el impacto ambiental en cualquier política que se plantee, en cualquier proyecto, se iba a poner también el impacto demográfico. Oye, ¿cómo me sonaba eso? A música celestial. Pero sigo sin verlo. Lo he escuchado, pero sigo sin ver que en las políticas que se aplican, que en los proyectos que se apliquen, tenga importancia ese impacto demográfico. ¿Que tenemos que seguir luchando? Hombre, claro, faltaría más. ¿Que no hay ningún pueblo que por sí haya que darle por muerto? Faltaría más. ¿Que las cabeceras de comarca son importantes, pero la comarca funcional lo es más? Todos los pueblos no podemos tener de todo, pero entre todos sí. Entre todos sí. Y si en mi pueblo tenemos una piscina, bueno, más o menos aceptable para el verano, pues es una oportunidad para muchos pueblos que hay alrededor. En otros sitios habrá otra cosa, en otros sitios habrá otra, y tenemos que ir amueblando eso para tener futuro. Y sobre todo lanzar algo también muy importante. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cada vez están más alejados de los territorios rurales. Nuestra exposición ante unas posibles oleadas de sustracciones, de vandalismo y demás, ese puede ser el final de muchos pueblos. Muy bien, José Andrés, pues es un debate muy interesante, pero hay que irle poniendo cierre, ¿eh? Entonces yo voy a hacer un turno supersónico, es decir, súper rápido, es decir, telegráfico. Moisés, para ir cerrando, una frase. Una frase que, bueno, son dos. Vamos a ver. Antes lo dijo el viceconsejero y lo ha dicho Raquel también. Tener en cuenta que los papeles que andan por ahí de la Comunidad Económica Europea nos quieren bajar un 22% la paz y
de ese 78 restante nos meten en un cajón desastre, que de ahí pueden coger, pues, para incendios, que podía ser bien, para armamento, para no sé qué. Ahí está incluido también los fondos LEADER, a los cuales Entonces, de los dos pilares básicos que teníamos hasta ahora, eso queda defenestrado totalmente. Bueno, gracias, Moisés. Raquel, bueno, una frase. Fijar población, pues necesitamos incentivos. Ya está. Muy bien. Antonio. En el sector forestal necesitamos un gran plan forestal a 20 años que significa inversión, que es lo que no hay. Jero. Lo he dicho antes. Incentivos fiscales a las empresas ubicadas en el medio rural, incentivos fiscales a esas familias que deciden tener hijos en el medio rural y luego facilitar las condiciones laborales de contratación para que la gente venga y pueda estar aquí. José Andrés. Nada, simplemente agradeceros a todos los que estáis aquí presencialmente, los que nos estáis viendo a través de streaming, y a todos, y a Víctor, felicitarle por esta brillante mesa que ha organizado aquí. Seguiremos luchando, seguiremos trabajando y nos seguiremos viendo. Nos quedan más jornadas y en ellas tocaremos todos los palillos que consideramos que tienen que ver con el despoblamiento, con el entorno rural, y al menos intentar frenar esa caída, y de recuperación ya hablaremos más adelante. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro. A los que nos estáis siguiendo y los que estáis aquí en directo, vamos a retrasar 10 minutos el inicio del próximo coloquio, que va a versar sobre comunicación. Un tema muy interesante, el de la comunicación y despoblamiento. Vamos a contar con periodistas, primeras espadas de la comunicación de Castilla y León. Ya veo alguno por aquí, veo a Javier y alguno más. Así que nos vamos a tomar un pequeño descanso, que nos lo hemos merecido tanto los que estamos de este lado como del otro lado. Y en 10 minutos volvemos. Muchas gracias a todos.